Por años, Game Pass ha sido una suscripción que siempre hemos tenido asociada a la llegada de videojuegos propios de Microsoft día 1, día de lanzamiento, día en el que sin ninguna clase de costo adicional íbamos a poder disfrutar del nuevo Forza Horizon, de la nueva entrega de la saga Halo, de esa nueva licencia llamada Starfield, de todos esos videojuegos que nos han llegado a sorprender, pero que siempre se trataban de un catálogo propio y muy específico. Sin embargo, en Game Pass también llegan videojuegos de lanzamiento de compañías que no le pertenecen a Microsoft. Hemos visto auténticas joyas llegando también día 1, donde por supuesto podemos empezar a destacar títulos como veas el caso de Expedition 33. Posiblemente sea con diferencia el título de terceras compañías no propio de Xbox que ha llegado a la suscripción, porque hablamos del videojuego con más premios de todos los tiempos. Es el videojuego que más premios ha cosechado a lo largo de toda la historia. Independientemente de que guste más o guste menos, es un auténtico lujo recibir videojuegos de esta categoría. Pues ojo, porque también ha habido otras joyas que por supuesto hemos destacado en el canal y esta ha sido una de ellas. Vampire Survivors. Este videojuego para mí, en lo estrictamente personal, es uno de los más importantes de toda la generación. Pero es una cuestión muy mía, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente a la que este videojuego no le llama la atención, simple y llanamente por un aspecto visual muy determinado, que algunos pueden asociar al mundo de la telefonía móvil, otros sencillamente porque no les gusta el género, que en este caso es el clásico videojuego de supervivencia, donde tienes que soportar a oleadas de enemigos e ir avanzando cada vez más. Pero es que a mí, personalmente, este videojuego, durante el primer día que me senté a jugarlo, cuando me quise dar cuenta ya llevaba 3 horas. No podía jugar otra cosa, pero no era yo consciente o pensaba, vaya grandísimo videojuego el que estoy jugando. No, yo simplemente me lo puse y para cuando me di cuenta se me había ido completamente el tiempo. Y cuando luego quise volver para seguir jugando otro rato más, otro rato que perdí completamente la noción de la hora, de lo que estaba haciendo y de básicamente todo. El videojuego este yo lo considero un juego histórico dentro de la industria del videojuego, lo digo con esas palabras tal cual, principalmente porque después de este, allá por el año 2022, no pararon de emerger un montón de videojuegos que son básicamente clones. No es que este inventase ningún género, pero dio con una fórmula, dio con una tecla, dio con una forma de trabajar y todo el mundo les ha seguido. Pues de ahí en adelante llegamos al año actual. Llegamos a cuando se ha lanzado una nueva entrega dentro de este universo, llamada Vampire Crawlers, título el cual hemos repasado en este canal, os he comentado su llegada, también en la suscripción día 1 a Game Pass. Este de lanzamiento también lo podéis encontrar en básicamente todas las plataformas, tanto de consola como de PC, y además que tiene un precio muy reducido, es un juego de apenas unos 10 pavos si os interesa comprarlo de lanzamiento. Pues debo decir que este videojuego, pese a que venía de la misma gente, a mí ya no me llamaba tanto la atención, porque es un videojuego de mazmorras, más estilo, abro comillas, 3 dimensiones, donde tienes que profundizar un poco viendo en perspectiva primera persona los mismos escenarios que en el Vampire Survivors, y claro, pues a través de la construcción de mazos ir avanzando en los diferentes niveles, y bueno, me pareció una propuesta bastante curiosa, pero pensaba que quizá pues no iba a ser para mí. Caso error el mío, porque este videojuego es pura y dura adicción. El estudio de desarrollo lo ha vuelto a conseguir, dando de sí un resultado para un género de videojuegos que quizá no es el más popular del mundo, una auténtica amalgama de mecánicas que no es que sean invención suya, pero han vuelto a conseguir que tengan un nivel de adicción absolutamente desproporcionado. Y es en este vídeo donde quiero comentar un poco acerca de este videojuego algo más en profundidad. En primer lugar, quiero de verdad invitaros a que lo juguéis. Sé que para muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo que a mí en una primera instancia, quizás jugaste a Vampire Survivor, os pareció bien o mal, lo que corresponda, pero tanto en un caso como otro, este videojuego no os ofrece esa misma experiencia. Se maneja dentro del mismo universo y hay varias normas que también se comparten, ¿vale? Se comparte pues lo de las oleadas de enemigos, solo que aquí no es una cuestión de supervivencia ante esas oleadas. Aquí realmente se trata de recorrer mazmorras y llegar hasta el jefe final de una pasada, de una tacada.
Esas mazmorras las podéis recorrer en unos pocos minutos o en media hora, dependerá de vosotros, de cuánto exploréis, de cómo manejéis la estrategia por turnos, que al fin y al cabo es en lo que consiste. Y os digo que esa estrategia, pese a que al mucho pueda resultaros lioso el uso de la construcción de mazos, no es complicada, es realmente muy sencilla. Realmente incluso tiene muchos atajos para que básicamente las cartas se lancen automáticamente y que no tengas que calentarte la cabeza, aunque luego sí tendrás que hacer un poco de estrategia, sobre todo cuando te llegan esos jefes finales, que también son un poco santo y seña de esta clase de videojuegos, donde ya pues quizá te conviene más lanzar primero una armadura antes que todos los ataques que tengas acumulados. Es un videojuego con el que vas a ir aprendiendo, pero ¿dónde está la adicción en estos videojuegos? ¿Cómo lo han conseguido desde este estudio para manejarse en dos géneros diferentes de una manera tan espectacular? Pues lo han conseguido a través de la sensación de progreso, y es que es algo clave en esta clase de títulos, que tú sientas que realmente vas avanzando. En esa primera pasada seguramente te derroten muy rápidamente, pero la segunda pasada ya soportarás 2 o 3 combates. En la tercera pasada ya posiblemente soportes más de 10 combates. Y para unas pocas pasadas más te habrás completado los primeros niveles. Y poco a poco irás sintiendo que tu personaje se ha ido reforzando y que por supuesto has desbloqueado otros nuevos. En eso también consiste este videojuego. Los niveles son básicamente los mismos que nos encontramos en Vampire Survivor, pero con esa perspectiva más inmersiva, tridimensional, en primera persona, aunque claro, los gráficos de los personajes y elementos que te encuentras en realidad son en 2 dimensiones, pero vamos, se parece a esos primeros pasos que se dio en la industria del videojuego con los títulos en 3D, con esos títulos de acción, y que aquí pues nos proponen algo más por turnos. Y os comento que funciona perfectamente bien. Es un videojuego que de hecho a nivel de dificultad se equilibra mucho más. Es más fácil llegar lejos en el tiempo y también es más fácil que te acabes enganchando, precisamente porque esas posibilidades que te ofrece y ese sistema de progresión se ha pulido bastante. Además que hay muchos logros y trofeos en comparación a la entrega anterior, que ya de por sí era una auténtica barbaridad. ¿Y eso qué es lo que hace? Que el videojuego te siga enganchando porque sigues viendo que vas descubriendo cosas, que tus personajes desbloqueados son cada vez más fuertes y eso hace que no te muevas de ahí. Dentro de todo esto hay un elemento que también se suele pasar mucho por alto: la banda sonora. A veces incluso me da mucha pena cuando se analiza un videojuego, se comentan un montón de datos, pero no se habla de la música a veces. Y la cuestión es que eso es una parte muy positiva que han sabido trasladar estos títulos. En Vampire Survivor mucha gente no es consciente de la grandísima banda sonora que tiene, porque es un tema ambiental que está pensado para la acción constante que hay en pantalla, y aunque lo percibas, realmente estás tan atento a lo que está pasando que el tema quizás no eres tan capaz de tararearlo. Pero luego mucha gente me pregunta que dónde son los temas que pongo para las músicas o introducciones de los vídeos, y son de ahí. Son una pasada de bandas sonoras. Y con este videojuego también lo han sabido hacer. Con este videojuego también han creado una banda sonora que es absolutamente espectacular, que vamos, es sentarse a oírla. Porque eso, al fin y al cabo, es parte de la inmersión. En este título nos encontramos con músicas y temas en general que son versionados del videojuego clásico, del Survivors, y lo trasladan aquí pues de una manera pues un poco más baja, porque por supuesto es un videojuego algo más lento, es un videojuego más pausado, es un videojuego más estratégico, y obviamente pues se han amoldado eso. Sin embargo, cuando corresponde, los temas musicales cogen mucha fuerza, sobre todo en las batallas finales, y es ahí donde ya la cosa se vuelve muchísimo más increíble. Y lo más increíble es que lo hagan con un título que gráficamente pues es lo que es. Es un videojuego que gráficamente tampoco es que invente nada. Videojuego de píxeles clásicos donde no se quieren calentar tampoco demasiado la cabeza. Pero tiene como una personalidad muy definida. Y eso al final también ha acabado calando. Y la verdad que para ser un videojuego de estas características la gente al final se engancha más que con otros videojuegos que tienen presupuestos o aspectos visuales más potentes. Y yo ante esto simplemente puedo decirle al estudio: bravo por vuestro trabajo. No puedo decir mucho más. Es una pasada lo que han conseguido.
Es un videojuego Vampire Crawler, que además está muy bien planteado porque te cambia, repito, completamente la perspectiva. Tú tienes como una especie de base principal donde ahí cambias de personaje, mejoras diferentes atributos y es ahí donde vas a notar ese sistema de progresión. Además que saben muy bien jugar con eso de los logros y trofeos interminables para que te acabes enganchando y intentes completar absolutamente todo. Es un videojuego de una constante lista de tareas que vas completando, pero son tareas muy cortas, al igual que los niveles no son demasiado largos y creo que eso ayuda mucho a que el jugador se quede retenido en estos. Y vamos, para mí han conseguido otra completa y absoluta joya. Han conseguido un videojuego que, saliéndose completamente del género que les dio el éxito, les está funcionando prácticamente igual. Lo tenéis en todas las consolas, lo tenéis en Game Pass y lo tenéis por 10 pavos. Yo os invito a que le deis una vuelta, que le deis una oportunidad, a que lo probéis y que no lo soltéis tan pronto hasta que ya le pilléis un poco el punto. Al principio puede ser lioso, pero luego diréis: ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? No salgo de aquí. Pero bueno, en la caja de comentarios vuestras sensaciones con este título y disfrutadlo mucho. Un saludo.